Hoy vamos a ver los problemas del cristianismo actual. Vamos a hacer un recuento de los más frecuentes, no con el propósito de criticar, sino más bien de estar precavidos con respecto a las diferentes trampas que pone Satanás. Y lo digo porque nosotros en nuestro ministerio visitamos un número mediano de iglesias por determinadas actividades, y en algunas de ellas encontramos ciertas cosas que al principio no lográbamos identificar bien, pero que allá en el fondo nos hacían pensar que algo raro estaba pasando. La lista que vamos a ver hoy es una recopilación de una serie de observaciones, de análisis, todas fundamentadas en la palabra, con respecto a que muchos creyentes se están dejando engañar por no tener claridad en sus motivaciones hacia Dios. Es decir, no saben bien qué es lo que buscan de Él. Entonces, a veces se congregan sin escudriñar bien si la enseñanza y la doctrina son del Señor o no lo son. Este listado que vamos a ver no tiene una clasificación definida. Son problemas simplemente enunciados para que podamos orientar a nosotros mismos en primer lugar y a los que nos pidan ayuda. Estos problemas representan desviaciones hacia un cristianismo superficial y sobre todo centrado en el yo, más que en Dios. Iniciamos entonces nuestro análisis hoy. Primer problema frecuente en la vida cristiana con respecto a las orientaciones, y esto tiene que ver también con la búsqueda de iglesias. Es decir, el creyente que no tiene claro esto fácilmente puede caer en un engaño. El primer punto es emocionalismo como guía. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en la vida de Sansón o en la de Jonás, que no debemos guiarnos principalmente por nuestras emociones. Aclaro, aquí no estamos en una batalla contra las emociones. Las emociones son parte del bagaje que el Señor nos dio para que viniéramos a vivir a este mundo. Las emociones son necesarias y son ayuda siempre y cuando estén sometidas al espíritu. El problema de las emociones es cuando están al servicio y controladas por la carne. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que en algunas congregaciones se buscan las emociones a través de los cultos de milagros, por ejemplo. Pareciera que la meta fuera atraer multitudes, números. Y entonces, algo que el Señor usó para bien, lo vemos en los evangelios, y usó para abrir la visión hacia el reino de los cielos. Ahora, en algunas partes es usado como método de propaganda para atraer congregantes. Igual ocurre con las profecías también. Cuando un ministerio está abusando de un tópico, se vuelve el centro de la actividad, despojando de ese lugar importante que tiene la palabra de Dios y la adoración a Dios. Entonces ahí puede haber un problema. Congregaciones que se enfocan en milagros, que se enfocan en profecía principalmente, o en una predicación motivadora. La palabra de Dios, lo hemos visto muchísimas veces, tiene un contraste. Hay palabra que el Señor usa para levantarnos, para fortalecernos, para sanarnos, y pudiéramos entenderlo como una palabra motivadora. ¿Sí? Está bien hasta ahí, pero tiene que estar equilibrada
con la palabra que nos invita a la santificación, a abandonar el pecado y a tener una vida de preparación para la venida del Señor. Entonces, la sola predicación motivadora debe prender las alarmas en los corazones que están avisados, porque la palabra de Dios, el Señor dejó eso así, para que pudiera ser usada incluso de mala manera. Con eso se está probando los corazones y se está probando la rendición de cada corazón a Dios. Cuando esa predicación se convierte en un antropocentrismo, que ya habíamos estudiado alguna vez que era, las dos raíces que conforman esta palabra implican que el centro de la enseñanza, el centro de la predicación es el hombre, antropocentrismo. Pero la Biblia es teocéntrica. El centro de todas las cosas es Dios, no el hombre. Cuando el hombre ocupa el primer lugar en cualquier actividad dentro de la iglesia, allí puede haber una alarma encendida. Y lo mismo ocurre con el humanismo. El humanismo tiende a ser más una visión filosófica, que es un derivado de la tentación en el paraíso que Satanás expuso delante de Eva, diciéndole: seréis como dioses. Ese engaño ha persistido durante todas las edades y ha sido muy llamativa para los corazones de los hombres que no buscan sinceramente de Dios. Y eso es lo que se denomina humanismo. Entonces hay muchas formas de creencia, muchas formas de filosofía y religiones también centradas en que el hombre se convierta en su propio Dios, desplazando por consiguiente a Dios del centro de la vida. Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría será librado. Aquí de paso nos está aclarando un punto, y es el por qué proliferan iglesias de falsa doctrina. Alguien se preguntará: ¿pero por qué Dios permite eso? ¿Por qué un pastor que se supone que ha estudiado, que se supone que se levanta para servir al Señor, se convierte en instrumento de perdición? Pues porque es que el engaño viene del propio corazón. Un pastor que desvía su iglesia por herejías y por falsas enseñanzas empieza a ser rodeado por creyentes que quieren prácticamente lo mismo. Cada cual tiene el pastor que se merece, dice un dicho en la iglesia cristiana. Entonces, el que busca ciertas cosas que no son de Dios, pues va a buscarse también un maestro que le enseñe esas cosas que no son de Dios. El que confía en su propio corazón es un necio. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que las emociones, que son parte natural de nuestra humanidad y no debemos combatirlas, sino controlarlas, no pueden gobernar nuestra vida y no pueden dirigirla. La palabra de Dios debe ser nuestra guía única y principal. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, es decir, para guiar. Mi brújula en esta vida tiene que ser la palabra de Dios. Emocionalismo como guía, primer problema. Segundo, comodidad como guía. Entonces yo me digo: ¿debo estar donde me siento bien? ¿O en esta iglesia se siente un mover fuerte? Esto es buscar únicamente experiencias que nos hagan sentir bien, y eso no tiene ninguna base bíblica. Igual que el punto anterior, también se ve en congregaciones donde el centro
de ese mover de esa congregación es el bienestar del creyente, del hombre, enfocados en el hombre. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las experiencias emocionales pueden con alguna frecuencia ser engañosas. Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos profetas apelan a las emociones como anzuelo para pescar incautos. Entonces el culto se convierte más bien en un espectáculo que satisface ciertos apetitos emocionales, pero no llena con la verdadera palabra de Dios. Tercer problema: sentimiento como guía. Esta es una frase que oímos con frecuencia. Dice alguien: eso debe ser correcto porque me produce paz. Me produce paz. Esta es una enseñanza que se generalizó y yo creo que es como una falsa guía usada, por lo bonita que es, para reemplazar la guía de la palabra de Dios o la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué me guío yo? En sí, eso me produce paz. Pero vamos a ver que eso es engañoso en sí mismo. La paz interior no es siempre indicativo de la verdad. Jesús advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La enseñanza del Señor no fue que tuviéramos muchas cosas de bienestar continuo y permanente, sino que más bien era al revés, que la vida nuestra iba a tener bastantes tribulaciones, pero que con la ayuda y el poder de Él íbamos a poderlos vencer. Pero este que viene a continuación es un argumento contundente con respecto a la paz como respuesta de Dios. ¿Qué diremos del Hijo de Dios entonces, por ejemplo, en Mateo 26:38? Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Más de una vez el Señor se entristeció. Le producían sentimientos fuertes, ciertas cosas que iban a ocurrir. Y aquí en este caso, estamos en la noche anterior a la muerte en la cruz del Señor. Por eso Él estaba apesadumbrado, porque estaba recibiendo en su corazón todo el peso del pecado del mundo. Por lo menos estaba empezando aquí. Por consiguiente, había en su alma, en su carne, tristeza. Su espíritu sabía que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, pero la respuesta no podía ser otra porque la carga era muy grande. Dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, estaba sintiendo que la tristeza era tan profunda, tan intensa, que es como si estuviera empezando a morir ya. De hecho, eso era lo que estaba pasando. En el huerto de Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre, estaba empezando el martirio del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Él? Pero tengo paz. Pero la expresión más importante de ese momento era otra cosa. Si lo dice el propio Hijo de Dios, ¿cómo vamos a decir nosotros que entonces la paz es lo que nos responde las búsquedas que estamos haciendo? Máxime que casi siempre esto se usa en función de algo que yo quiero hacer, de algo que yo quiero conseguir. Y entonces el Señor no me responde. Señor, ¿será que esto?
y viene el hermano y me dice, hermano, si le produce paz, eso debe ser de Dios. Ahí es donde viene el engaño. Porque si el Señor no está respondiendo, es por alguna razón. Quizás eso que estás preguntando no sea lo correcto. Quizás requiera más oración para reconocer dónde está aquello que Dios no quiere. Porque es que a veces la verdad bíblica nos incomoda, porque confronta nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento. Entonces, esto que voy a hacer, si el Señor me dice no lo hagas, yo me voy a sentir incómodo. Entonces prefiero apelar a mis sentimientos, a sabiendas de que me pueden engañar, en vez de oír lo que el Señor me está hablando. Porque es que la verdadera paz proviene de obedecer a Dios, incluso cuando eso sea difícil. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, ahora estoy presentando mi petición, pero con oración como Dios dice. No es, Señor, esto lo voy a hacer y tú lo bendices después. Y ruego, oración y ruego, eso es igual a clamor. Señor, por favor, respóndeme, muéstrame que esto que voy a hacer es vital para ti y para mí también. Y con acción de gracias. Entonces, ahí sí, dice el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tomamos solo el versículo 7, lo vamos a sacar de contexto y probablemente la paz no sea del Espíritu, sino algo que nos estamos tratando de inducir en la carne. Pero si tomamos todo el contexto, vamos a ver que hemos ido humildemente, rendidamente ante Dios para presentarle la petición. Y por tanto, estamos también sometidos a su voluntad. En ese caso, la respuesta de Dios nos va a llenar de paz. Hay que profundizar en la palabra para entender muchas cosas que se dicen en las iglesias que no tienen suficiente sustento bíblico. Cuarto problema, apariencia como guía. Entonces yo digo, esa palabra me cae bien o ese pastor me cae bien. Elegir enseñanzas basadas en la personalidad del predicador puede ser peligroso. Ese predicador es muy simpático, habla muy bien, ese predicador parece que conoce mucho. Cuidado. Uno de los que más conoce en esta creación es Satanás. Y lo que muchas veces hay es idolatría al pastor o a mi iglesia. Porque yo no estoy buscando sino solo comodidad, ya lo habíamos visto atrás. Cualquier cosa que me incomode me va a hacer retroceder. En la segunda de Timoteo 4, 3, 4 nos aclara este punto importantísimo. Dice, porque vendrá tiempo, y es este tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina. Hermanos, esto es una realidad contundente. La sana palabra, la sana doctrina, en este momento está siendo rehuida. Le están sacando del cuerpo a la predicación sencilla del Evangelio. Están buscando temas a veces bastante rebuscados, porque, continúa la palabra, sino que teniendo comezón de oír, por eso, acumularán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Yo no estoy diciendo aquí que no se oigan predicaciones por internet. Grandes maestros de la palabra pueden ser oídos, pero cualquier aparecido, simplemente porque habla bien, hay que tener cuidado con hacerle un examen a fondo. Porque está hablando aquí de que la sana doctrina
es el centro de toda la predicación y que debemos evitar entonces que nuestros oídos, y todos tenemos que confesar eso, vayan detrás de ciertos temas que parecen muy, muy atractivos, pero que realmente no van a nutrir esa doctrina sana. Debemos evaluar las enseñanzas según la palabra de Dios, no según nuestra simpatía personal con quien enseñe. Quinto, miedo al compromiso con Dios y su iglesia. Otro problema muy frecuente. Toda relación humana requiere compromiso si es que se quiere que ella crezca y haya seguridad en esa relación, máxime cuando es con Dios. Jesús nunca prometió comodidad, sino al contrario. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristianismo verdadero implica sacrificio y compromiso. En la parábola del sembrador, en Mateo 13:20, Jesús nos habla de aquellos que reciben la palabra con gozo, pero dice, no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. El compromiso no es con el pastor, podría ser con la iglesia, pero realmente es con Dios. Con Dios que nos pone en su iglesia. Entonces la obra de la iglesia debe ser parte de nuestro compromiso. Sexto, falta de confianza en Dios. Este es un problema crítico y demasiado frecuente. Me van a decir, pero ¿cómo así? Luego, ¿el cristianismo no se basa en la fe en Dios y fe no es confianza? Bueno, veamos. Las dificultades de la vida sacan a relucir que muchas veces hay debilidades en la confianza de Dios, aunque digamos que confiamos. Cuando esas dificultades nos ponen en la cuerda floja, ahí podemos decir, Señor, creo en ti, pero hay algo que no me deja, Señor, confiar en que tú me vas a sacar adelante, en que todo es a tu tiempo y así te demores, tú vas a estar conmigo y no me vas a abandonar. Tengo que confesar, Señor, que algo no está bien. Proverbios 3, 5 al 6 nos muestra que la fe cristiana implica confianza completa en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Un examen sincero puede evidenciar que nuestra fe debe crecer más, nuestra confianza. Eso no es ningún problema, hermano. Eso va en la carne. Solo con decírselo al Señor y confesarlo, viene la solución. Señor, ayuda mi incredulidad. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Sí, todos creemos que Él existe, pero que es galardonador de los que le buscan, o sea, de los que se mantienen con Él, a Él los premia. Esa es la parte que muchas veces patina en nuestra fe. Séptimo problema, no hay estudio de la palabra, por tanto no hay conocimiento. Hay una falta de deseo de conocer y falta de esfuerzo para estudiar. La ignorancia de las Escrituras debilita la fe. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. La segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El estudio bíblico debe ser prioridad de todo creyente, ya que nos permite distinguir entre la verdad y el error. Si no estamos estudiando, el engaño puede llegar sin que nos demos cuenta. Octavo problema,
El síndrome de las vírgenes necias. Y es que a pesar de muchas advertencias y predicaciones, muchos no se despiertan. Y estamos hablando de las iglesias. Mateo 25, 1 al 13 narra la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 fueron sabias porque estaban preparadas y 5 necias que no estaban preparadas. Leamos versículos 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, repito, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto es terrible, porque aquí implica que estas vírgenes necias estaban congregándose, estaban seguramente orando, estaban de pronto estudiando la palabra con toda seguridad, pero faltaba algo, que era una relación plena con aquel que produce la luz adentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Cristo, si les parece mejor, como crean. Lo importante es, la relación con Dios era la que estaba fallando aquí. Estas 5 vírgenes necias estaban volcadas hacia afuera, hacia sus actividades de iglesia, y por consiguiente, de pronto al mundo también. Las 5 prudentes estaban mirando hacia adentro al Cristo que moraba en ellas, y lo estaban buscando con ahínco. Las necias no estaban listas para la venida del esposo. Esta parábola advierte sobre la importancia de mantenernos espiritualmente preparados para la venida de Cristo, viviendo fielmente y manteniéndonos en la fe. Noveno problema: la casa sobre la arena. ¿Por qué se presenta este problema? Porque falta una perspectiva clara de la clase de vida que se está construyendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos cristianos piensan que congregarse y que abrir la palabra es parte de un resto de vida. ¿Me explico? Su trabajo, conseguir un carro, una casa, casarse, tener hijos y además ir a la iglesia. No, hermano. La vida cristiana es el centro de tu vida. Mateo 7, 24 al 27 es el pasaje de la casa sobre la roca, donde Jesús compara a quien oye sus palabras y las pone en práctica con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mientras que quien las oye pero no las practica es como quien edifica la casa sobre la arena. Dice Mateo 7, 26 y 27. Y lo dice el Señor Jesucristo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Cuáles palabras? Toda la predicación del Evangelio completo, es decir, toda la Biblia. Oye estas palabras de la Biblia y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, edificó su vida sobre algo movedizo, porque no está edificando sobre la roca que es Cristo y la palabra de Dios. Y entonces descendió lluvia, dice en el 27, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Un cristiano aquí desplomado, aplastado, derrotado por una enfermedad, por una pérdida, por cualquier problema, porque estaba edificando mal su vida. Décimo problema. Vamos a ver 11 hoy. La mundanalidad. Lo hemos estado viendo en las últimas charlas, pero lo repetimos. La mundanalidad es el lastre que nunca satisface, pero que sin embargo atrae poderosamente a muchos. Santiago 4:4 nos advierte, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios?
muy claro. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiere andar bien en el mundo, con las cosas del mundo, con las personas del mundo, con los placeres y deleites y las entretenciones y los gastos y las compras del mundo, se convierte en enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso es que el cristiano debe ser tan radical, porque es que la palabra es radical. Aquí no hay términos medios. Aquí no hay una persona que pueda estar bien con el mundo y bien con Dios también, al tiempo. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También muy claro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El cristiano está llamado a ser luz y sal, nos dice Mateo 5:13. A vivir en el mundo, pero sin ser del mundo, manteniendo valores distintos a los de la cultura mundana. Juan 17:15 al 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, tú no eres del mundo. Por mucho que te empeñes, nunca vas a estar cómodo en el mundo. Entonces, hay que hacer esa conciencia para caminar como debemos. Yendo al mundo a evangelizar, a ministrar al necesitado, a orar por el que está caído y a predicar la palabra. A trabajar para conseguir el sustento, y el resto se convierte en vida espiritual. Y por último hoy, el Evangelio de la Prosperidad. Es una trampa en la que se cae por amor al dinero y al mundo. Ese es el secreto bien guardado y nunca dicho de por qué el Evangelio de la Prosperidad proliferó. Es porque en el fondo está atrayendo a aquellos que tienen todavía amor al dinero y al mundo. Es una desviación significativa de la prosperidad que enseña Dios, donde Dios desea que los creyentes sean prósperos espiritualmente en primer lugar. Después, si algunos son bendecidos por Dios, la prosperidad económica. Porque esa prosperidad que se predica hoy contradice algunos pasajes, como por ejemplo 1 de Timoteo 6, 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Quiénes? Los que quieren enriquecerse, los que van a iglesias de prosperidad. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese versículo nunca es predicado en las iglesias de prosperidad. Y este otro tampoco. Jesús mismo advierte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Porque Él enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33. Bueno, como vemos es una lista bastante extensa, pero es importante que conozcamos todos estos problemas para saber dónde nos metemos y dónde no, y para poder también orientar a los nuestros sobre dónde congregarse sanamente. Por hoy dejamos ahí. Amén y amén.